porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Ok. Comenzando por cuando tú arrancas en el versículo 18, no dice sino, dice sino. Sino, No. sino, o sea, asegurando. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Dios te da el poder para hacer las riquezas. Dios me da a mí el poder para hacer las riquezas. ¿Por qué no somos ricos? No hemos logrado hacer como Dios nos ha enseñado. Y Él explica por qué Él da el poder para hacer las riquezas. Tiene como finalidad confirmar el pacto que Dios hizo y le juró a Abraham, A Isaac y a Jacob. Dicho sea de paso, yo anoche me puse a ver la película de José. Está bien ceñida a la Biblia. Resulta que cuando yo no la terminé, faltaba un poquito. Y voy a acostarme ya. Yo pensé que eran las 12, eran las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Claro que yo antes había dormido, antes de ponerme a ver la película. Pero sí está muy ceñida y sería bueno que ustedes, eso está en YouTube. José. En YouTube, ni siquiera en Netflix. José fue uno de los hijos menores, porque no es el menor porque después nació Benjamín. Pero fue el hombre que los propios hermanos lo vendieron. Pero bueno, es muy lindo. Es muy lindo y resulta que yo había estado leyendo un poco para la enseñanza del domingo acerca de José, pero de todas maneras no alcanzo a decir todo lo que yo quiero decir. Entonces, con ese versículo 18 que tú quieres afirmar o negar. Bueno, hay una promesa, indiscutiblemente, que fue dada, como usted lo dijo, pastor, para Isaac, para Abraham, Isaac y Jacob. No, ya él había hecho el pacto. Un pacto. Con promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ya esto acá, cuando él está hablando ya en Deuteronomio, ya existía Israel. Existía Israel como nación. Aunque no hubieran entrado todavía al territorio de la tierra prometida. Pero lo que yo tomé este versículo es para que nosotros tengamos en cuenta esto, que Dios nos da el poder para hacer la riqueza. Y nosotros estamos cerca porque ya tenemos el material, la información acerca de lo que debemos hacer. El asunto es que no se hace. Pastor, ahí dice que es Dios quien nos da el poder para hacer la riqueza. ¿Cuál es ese poder y cómo lo activo? El poder no llega como pedirle al de la lámpara maravillosa, quiero que me haga rico. No, el poder que Él nos da está en el dar, la generosidad y las buenas obras. Ahí está. O sea, de esa manera activo ese poder. Claro. En hacer exactamente como Dios dice que debemos hacer las cosas. ¿Qué pasó entre Abel y su hermano Caín? La ofrenda de Caín no fue de acuerdo a lo establecido por Dios. Y eso es lo que sucede en la mayoría de las congregaciones. Pero como allá, en la mayoría de las congregaciones, no el que va a congregarse, él no tiene que hacer nada.
Tienes que oír y decir qué mensaje bonito, el pastor predica bien o este predica mejor, pero en realidad no están recibiendo la información que nosotros estamos recibiendo en el orden como Dios lo ha dado. Fíjate la importancia de hacer las cosas tal cual Dios nos las enseña, porque ambos conocían el mandamiento, ¿ya? ¿Ambos quiénes? Caín y Abel, Caín y Abel. Caín y Abel, ambos conocían el mandamiento de tomar lo primero, lo gordo, lo más bonito, sin defecto para Dios, ¿ya? Entonces, Todavía, los dos se presentaron una ofrenda. Todavía no se había dado la ley y ya a ellos se les había hablado de primogénito. Tiene que ser el primero, tiene que ser el mejor, el más bonito. Mancha, sin defecto. Exacto. Entonces, pero si los dos presentaron ofrenda, pero vamos a ver qué tipo de ofrenda presentó cada uno o quién fue más obediente a lo que Dios había establecido. Es que yo les digo, la ignorancia es atrevida. Y lo peor que puede suceder en una persona es que ignora algo y trata de presentarse como un docto en eso que ignora. Trata de afirmarlo, así es. Porque Abel hizo conforme a lo que Dios el mandamiento de Dios, lo que Dios había mandado. O sea, presentó lo primero, lo mejor de sus ovejas. Caín ofreció, pero no fue lo correcto. No fue lo correcto lo que hizo. No fue lo que él sabía que debía hacer. No fue lo que Dios le había dicho. Y eso pasa hoy en todas las congregaciones, incluyendo la nuestra. Cuando se trata de disfrazar el diezmo. Sí. ¿Necesitas hablar algo? Ok. Alguno dirá, pastor, eso está escrito en Génesis, lo que están hablando ahora. ¿Tiene algo que ver con el diezmo y ofrenda de este tiempo de la gracia? Por supuesto, es la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado. Por eso era que tenían que coger un cordero que iba a representar miles de años más adelante, iba a representar, estaba representando el cordero a Jesús. Okay. Y iba a llegar el día en que ya el Cordero de Dios se iba a hacer presente. Porque ya sabemos que cuando Dios instituyó en la ley la celebración de la Pascua, que había que matar al Cordero a las 3 de la tarde, todo eso eran tipos de Jesús cuando Jesús apareciera. A las 3 de la tarde tenían que matar al Cordero. Fue la hora en que Jesús muere, 3 de la tarde. Y que después debían comerlo asado para celebrar la Pascua. Esa Pascua se iba a celebrar hasta el día en que Jesús la celebrara por última vez, porque él sabía de que él al día siguiente ya lo iban a ser sacrificado. A ser sacrificado. Fíjate que ellos después que toman la cena que celebró Jesús, es cuando se aparece allá en el huerto, se aparecen los que fueron a buscarlo, los soldados, no romanos, sino los soldados, los que guardaban en los concilios, en los que estaban con los porque ellos no lo buscaron los romanos, ellos se lo llevaron a los romanos. Principales sacerdotes. Los principales sacerdotes Sí. Ellos tenían, Israel tenían sus soldados para proteger a que esos fueron los que fueron a buscar a Jesús. Ellos fueron los que fueron a buscar a Jesús. Otra de las cosas que cuando esto aconteció, lo relacionado a Caín y Abel, que nos deja una gran enseñanza, no existía la ley. No existía la ley. Y siempre Dios ha estado interesado en que a través de los diezmos y ofrendas cambiemos nuestra situación financiera, que es algo, lo dijiste en la comunión pasada, el tema más importante y espiritual, ¿verdad? Es hablar de finanzas. Hablar de finanzas, porque es que las finanzas
van a resultar cuando aprendemos que la manera de recibir es dando. Sí, y fíjate, pastor, es un tema que cuesta a muchos hablar. O sea, pareciera que hubiese un temor a las finanzas, a la economía, porque algunos el dinero es malo, el otro es que el dinero te va a llevar a la perdición y tantos tabúes y tantos conceptos errados que vemos o hemos oído en algún momento, mientras que Dios es el que más habla de finanzas en su palabra. Claro, y es que hay intereses creados en el sistema religioso, porque si bien es cierto que hay que dar, pero hay que enseñarle a la oveja cómo tiene que dar, qué tiene que hacer, porque no solamente es dar como si fuera una obra. En la ley era solamente dar. En la gracia, vivimos la gracia, todo lo que se vive en la gracia es por fe. Entonces acá tenemos que creer, porque la gracia no es otra cosa que el cumplimiento de las promesas que se hicieron desde antes que existiera la ley. Qué bueno, y esto nos da pie para entrar a los códigos, al código de los dioses, que fue el tema recibido en el día de ayer y que precisamente la comunión es para esto. Mirar cada uno de esos códigos que están allí registrados y que para muchos vienen siendo un misterio y algunos lo toman literalmente y terminan cometiendo errores y encaminando mal a los que reciben de esos malos mensajes. Bueno, y iniciamos terminando lo que comencé a decirte. Entonces ha habido un abuso por las congregaciones, la mayoría de pastores, en los cuales se puso de moda que todo era la prosperidad. Entonces lo engancharon, no, que todo es prosperidad, y cansaron a la gente con engaños. Porque si es cierto que el destino de nosotros es ser prosperado en todas las cosas y tener salud, pero con una condición, así como prospera tu alma. Entonces la prosperidad no consiste en que tú tienes que dar, pero si no prosperas tu alma, no va a suceder nada. Entonces es algo bien complejo, pero bien completo, porque hay que decirlo, hay que hablarlo tal como está allí. Entonces muchas veces han abusado, como ya hemos sido advertidos por Pablo cuando Pablo habla a los Efesios, en el capítulo 4, del versículo 11 en adelante, donde Cristo mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, en este caso, la gente que se congrega. ¿Para qué perfeccionarlos? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a fin de que no seamos engañados, a fin de que nosotros verdaderamente podamos entender las cosas como Dios nos las habla, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, aquí es donde viene, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, el que no está enseñado a que lo que Dios le hable debe leerlo hasta que queden guardadas en el corazón, es fácil de manipularlo, porque esa persona tiene que creer que lo que le están diciendo es así, porque no tienen manera de decir no es así, porque no le han enseñado que lo primero que tiene que hacer un verdadero creyente después de asistir a oír la palabra de Dios, después de eso es leer lo que Dios le habló. Entonces, si el predicador
no le habló conforme a lo que está escrito, la oveja dijo, pero lo que dijo el predicador es diferente a lo que está escrito. Por eso yo le doy gracias a Dios que produjo hace años ya de que yo hiciera aquello que se llama síntesis, para que ustedes, además de que me escucharon y que está escrito en la Biblia, reciban el mensaje con los versículos y con las revelaciones de cada versículo. Eso es una ventaja. Amén. Amén. Y que precisamente lo que has dicho, el leer es parte fundamental para lograr creer, que siendo que Pablo lo dijo de diferentes maneras, como por ejemplo Hebreos 6:7, cuando menciona que la tierra... Ahí lo utilizamos para hablar de los códigos. Para hablar de los códigos, claro, entrando ya en la enseñanza de ayer, que la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Ya sabemos. ¿Cuál es el código de la tierra? La tierra hace referencia a mí, al creyente que oye la palabra de Dios. La tierra que bebe la lluvia. ¿Cuál es el código ahí? Bebe la lluvia. ¿Cuál es el código? Leer muchas veces hasta guardar la palabra. Leer muchas veces hasta guardar las palabras de Dios. Porque ya sabemos que Dios compara su palabra con el agua, lluvia. Con la lluvia. Entonces son códigos. Y como yo les escribí en todos los títulos, ¿qué es un código? ¿O qué son los códigos? Ahí vemos nosotros que son leyes, normas, señales, reglas, signos y señales que nos sirven para poder entender algunas cosas que están codificadas. Sí, es que ayudan a comprender mejor el mensaje. No, mejor no, te ayudan a entender el mensaje. Si tú lo entiendes, ya lo entendiste, no es sino entender. Micrófono para Joel. Es muy importante el asunto de identificar esos códigos, porque si no, como se dice ahí, no se va a identificar el mensaje, no se va a poder comprender absolutamente nada. Porque en esa parte del código de las representaciones, de que la tierra vengo a ser yo cuando creo, de que la palabra de Dios es como esa agua lluvia. La tierra eres tú para poder convertirte en productivo. Pero para convertirte en productivo tienes que creer, tienes que entender. Y para entender hay que leer. Exacto. Entonces quiero resaltar también esa parte que conforme a ese título de comprender los códigos, es importantísimo el asunto de la identificación de exactamente ese código, de que yo soy como la tierra y que la palabra de Dios es como el agua, y que así como la tierra absorbe el agua, yo tengo que guardar la palabra de Dios, leyéndola para poder producir. El agua es un código. Exacto. Que indica, tienes que leer la palabra. Tengo que leerla. Pero entonces el que no conoce los códigos no entiende qué está pasando allí. Sí. No entiende qué está pasando allí y mucho menos lo pone en práctica. Ahora, algunos pastores lo hacen por ignorancia, otros lo hacen para poder manipular. Y todo el que se congrega, todo el que predica, debe saber lo que Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 11, ¿verdad? Donde Pablo habla de que él teme que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de la gente que está recibiendo la palabra de Dios sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque si vienen predicando a otro Jesús, por ejemplo, al Jesús que te dicen 100% hombre y 100% Dios, ¿cómo tú vas a meterle 200% a un solo? O sea, tú no eres 200, tú eres 100%. 100%, entonces podemos decir 100% es él pesa 70 kilos, 100% tiene, la cabeza pesa tanto, los brazos pesan tanto, pero no te pueden sacar 200% del peso tuyo. Entonces, muchas veces
y con el perdón de las personas presentes y los que me puedan escuchar, muchas veces la estupidez de algunos predicadores, la ignorancia de algunos predicadores o la viveza, la sagacidad para engañar a la gente, es que mantienen a la gente repitiendo cosas que no entienden. Y aquí nos tomamos el trabajo de enseñarles y que ustedes entiendan cada palabra, entiendan lo que tienen que hacer. Sí. Porque si no lo hacen, pues si tú no lees, o perdón, una persona que no lea las palabras que Dios le ha hablado, que no es otra cosa que el código dice, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. Entonces, el que ponen a que leer, lea la Biblia, la persona lee eso, no va a entender. Nunca va a ver el código ese de la... No va a entender, no sabe que eso está codificado. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? La gente no puede entender. La gente no puede entender las cosas. Así que, ahora viene, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. ¿Cuál es el código de la lluvia? La palabra de Dios. La tierra que muchas veces bebe la lluvia que cae sobre ella y produce hierba provechosa. ¿Qué es el código? Hierba provechosa. Diezmos, primicia. Primicia, diezmo. Primicia. Primicia. Diezmo. Ese dice sobre ella. Y produce hierba provechosa. ¿Para quién es la hierba provechosa? Para los ministros constituidos por aquellos por quienes es labrada. ¿Quién los labra a ustedes? Ministro constituido Hablando por con códigos. ¿Quién los labra? Yo. El ministro, usted. Exactamente, yo soy el labrador. Entonces, lo que Dios dice que hay que dar de lo primero y que es el 10%, es precisamente para el ministro que Cristo ha constituido. Apóstoles, sí. Profetas, evangelistas, pastores y maestros, que tenemos la misión de perfeccionarlos a ustedes, que no es cosa fácil, porque ustedes saben que la gente se incomoda cuando se está perfeccionando. Hay gente que se molesta con el pastor cuando el pastor lo está perfeccionando, lo está enseñando, lo está redarguyendo, lo está corrigiendo, lo está instruyendo en la justicia de Dios. Y no hay que regañarlo, sino el solo hecho de predicar conforme al propósito de Dios, la persona se siente incómoda, se siente regañada, se siente molesta. Eso pasa. Sí. Y es normal, y los pastores constituidos por Cristo sabemos que es así. Como efecto, es una reacción de un efecto del viejo hombre ahí. Claro, es que es el viejo hombre el que hace que tú te incomodes, que te sientas molesto, porque él sabe que lo están sacando. Sí. Porque precisamente cuando recibimos la palabra de Dios, cuando guardamos la palabra de Dios, tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que nos va limpiando. ¿Perdón? Nos va limpiando. La palabra de Dios, el efecto que nos limpia. No, produce vida. También produce vida. Produce vida. ¿Y qué hace la vida? La vida de Dios es la que nos va regenerando y nos va despojando del viejo hombre. Nos va despojando del viejo hombre. En la medida que vamos guardando las palabras de Dios, que nos va limpiando, ahí se va poniendo la vida de Dios, que no es otra cosa que Cristo. Cristo. Sí. Acuérdate que cuando comenzamos en Juan, el primer capítulo, dice, en Él estaba la vida. En el Verbo estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces hay tantas cosas que esta es una profesión maravillosa. Pero que hay personas que aunque se congregan y siguen congregando, hay un rencor en cada persona o en algunas personas porque piensan que el pastor los está maltratando. Yo estoy haciendo mi trabajo. Porque yo sí quiero que ustedes lleguen a que se cumpla el destino que Dios les preparó de antemano, que es ser enriquecidos en todo. En todo. Entonces, yo quiero que sigamos mirando allí, ahí, hierba provechosa. Lo necesito pilas. Hierba provechosa. ¿Dónde está tu micrófono?
hace referencia al diezmo, a las ofrendas, al diezmo, Al diezmo. a la primicia. Al diezmo, a la primicia. Sí, Que eso es lo que es con lo que se recompensa a quién, al Al labrador. Que sí. en este caso el labrador, el código para labrador, ¿cuál es? Diga, pastor. pastor. Fíjate, pastor, ¿qué tan claro es el asunto, como lo expresas tú, de que ese dinero, ese diezmo, que ya sabemos que es para el ministro, que nos enseña, ese es un dinero que lo recibe el hombre. Dios no lo va a recibir eso. Porque Pero- es que él no está diciendo que le den a él el diezmo. Sino que Él generalmente... dice, él enseña, ahí lo está Sí, diciendo. exacto, así como lo estamos recibiendo. En algún momento yo escuché, venga, traiga la semilla para Dios, traiga parte, haga un pacto con Dios, haga una promesa, tantas cosas que erradamente enseñan. Ahora que hablas de pacto, Jorge, ese fue otra moda que se puso. Eso, Que tú hicieras pacto con Dios, pero ¿qué vas a pactar tú con Dios? Si ya los pactos están hechos y Dios no te va a aceptar que tú le digas, Señor, voy a hacer un pacto contigo. Si tú me haces esto, yo hago esto. Entonces Dios va a decir, ¿quién loco te enseñó eso? Pero eso se ve en el sistema religioso. Eso era una manipulación porque el pacto Sigue siendo una manipulación porque el pacto que generalmente salía del púlpito era con billete. O sea, Generalmente con billete. siempre fue con dinero. O sea, yo hago un pacto de 500, 1 millón, 2 millones y bueno, dependiendo la propuesta o el deseo del corazón de esa persona, así pactaba de millones, de 500, el que podía. Pero eso fue pura artimaña. Esas son las artimañas. Tenemos que decir que esos pactos, eso no es así, porque Dios es el que hace los pactos y nosotros somos los que tenemos que ubicarnos ya con lo que Dios nos ha concedido, ha establecido. Es importante eso. Sí, mira, nosotros estamos iniciando aquí, las personas que nos ven de pronto pueden criticarnos porque hay cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, ahí está una cámara que no sé a esa altura por qué la pusieron. Pero a mí no me importa que la gente sepa que cometemos errores, pero estamos haciendo un trabajo. Y que la gente que está aquí, todos vienen no obligados, vienen a hacer un trabajo, a poner de su parte y practicando es que nos vamos perfeccionando. Esto hace parte de la perfección. Correcto, yo mismo tengo que ser perfeccionado también, porque yo no soy perfecto. Ahora que Jorge habló del tema de que recibe, es el ministro, el labrador, esa primicia, vimos que en la enseñanza de la hermana Marilú, a mí me quedó más claro cuando ella dijo que no, lo recibe un hombre, yo volviendo a escuchar el mensaje, también me quedó más luz esa parte que es que en aquel entonces, en el tiempo de la ley, a los levitas eran los que le dijeron, ustedes se van a encargar de recibir. Ahora aquí Cristo constituye a sus ministros, que ellos son los que se van a encargar de recibir. Eso no lo tenía tan claro, tan sincronizado y en Porque este mensaje lo vi. Eso no se enseña, porque es una manipulación, un engaño que tienen con la gente y no le hablan claro. Algunos porque están enseñando algo que no saben y otros por extrema viveza. Por eso vuelvo y menciono allí la razón por la cual ustedes deben ser perfeccionados para la obra del ministerio, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas. La palabra estratagemas son estrategias sucias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error para engañar. Y estamos hablando de predicadores, estamos hablando de congregaciones, estamos hablando de gente que se hace llamar pastores, profetas, evangelistas, apóstoles. Son gente que están capacitados para engañar a la gente. Y como el ser humano, en esa fortaleza negativa que tienen, que es el viejo hombre, el ser humano no le gusta leer. No le gusta leer. Entonces ahí comienza el ser humano a hacerse un daño,
cuando no dedica tiempo para leer. Y además de leer, debe ser un gozo, una alegría la lectura. De regocijarnos regocíjate en el Señor siempre. Bueno, cuando voy a leer, voy a hacer que eso sea un regocijo para mí, la lectura. Amén. La oración, un regocijo. Pero como eso nos enseñaron, especialmente la religión esta en la que la mayoría nacimos, donde cuando ponían una... ¿Perdón? No, cuando la persona se confesaba y decía sus pecados, entonces le imponían tantos rezos como un castigo. Entonces la gente se acostumbró a que la oración era como un castigo y todavía tienen eso en su mente, en su corazón, que no han podido arrancar eso de su corazón y que la única manera de arrancarlo es lectura, 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 para que puedan orar con las mismas palabras que Dios ha hablado. Es decir, para que podamos entresacar lo precioso de lo vil y seamos como la boca de Dios y las cosas se van dando. Las cosas se van dando. Para poder llegar a la riqueza hay que llegar primero a la sabiduría, a la inteligencia. Entonces eso se va consiguiendo de esa manera. Y voy a aparecer como ese versículo ha demorado mucho tiempo ahí, esa cita bíblica. Voy a aparecer, yo considero que yo estoy capacitado con todo lo que he aprendido de Dios para manejar cualquier cantidad de dinero. Porque yo sé que lo primero que hay que hacer es dar, que es sembrar. Y cuando se siembra una semilla, hay fruto. Entonces, y eso es lo que yo quiero llevarlos a todos ustedes. Porque recuerden que como labrador, yo recibo es lo de ustedes. Entonces, ahí falta algo todavía. Recibe bendición de Dios. ¿Quién recibe bendición de Dios y por qué? Dime, ¿quién recibe bendición de Dios y por qué? Aquel que se bebe la palabra de Dios y produce hierba provechosa. El que produce hierba provechosa. El que guarda la palabra en su corazón y produce. Nadie puede producir un diezmo si no recibe un 100%. 100%, exacto. Entonces, cuando recibe ese 100%, sabe que la hierba provechosa, el diezmo, es algo que lo va a llevar a multiplicar lo que ha venido recibiendo. Que si recibía 50, después va a recibir 80, 100. Eso, y esos son actos de fe. Actos de fe. Es que mira, eso está ahí tan claro para los que entendemos los códigos, ¿verdad? Entonces, recibe bendición de Dios. ¿Por qué recibe bendición de Dios? Piensen, lean bien. ¿Por qué se recibe bendición de Dios? ¿Quién habló por ahí? Tienes que alzar la voz, mijo. Porque se bebe la palabra. Se bebe la lluvia. Hablando de la tipificación. En la retórica, bebe la lluvia. Leer la lluvia, ¿qué significa? Leer la palabra. Beberse la lluvia es leer la palabra. O sea, ya decodificándola. Ya, exacto. Entendiendo el código, lo que dice el código. Correcto. Y además produciendo la hierba provechosa. Sí, por eso la hierba provechosa. Es que porque la persona puede ser productivo, pero no da hierba provechosa. No Entonces, tiene resultado, no tiene el resultado del recibir ese de la bendición. Exactamente. Entonces, cuando es productivo y además de ser productivo, saca su hierba Su provechosa, primicia. entonces recibe bendición de Dios. Exacto. Recibe bendición. No, el leer la tierra que bebe muchas veces la lluvia que cae sobre ella, produce. O sea, cuando tú te vuelves un lector, Se me hace te productivo. vuelves productivo. El asunto es que de lo que produces, sacas La hierba provechosa, la primicia. Porque nadie va a trabajar para dar hierba provechosa solamente. Claro.
Porque es que la hierba provechosa es el 10% de lo que tú recibes. Pero si eres productivo, porque estás produciendo, ese nudito tienen que soltarlo bien. La tierra que bebe la lluvia, la persona que lee lo que Dios le habló, esa persona se vuelve productiva. ¿Y por qué se vuelve productiva? Si vamos a lo que dijo Jesús, si alguno tiene sed, yo voy a hablar, venga a mí y beba. Y el que en mí cree, que cuando tú estás leyendo, tú estás buscando cómo creer, estás creyendo de tanto leer, comienzas a creer. Cuando comienzas a creer te vuelves productivo. Y si de lo productivo que eres saca hierba provechosa, entonces recibes la bendición de Dios, que es la que se le dijo a Abraham. Abraham, de cierto te digo, juro por mí mismo, te bendeciré con abundancia. Y ese mismo juramento que le hicieron a Abraham, nos lo hicieron a nosotros, con la advertencia que debemos creer. Eso, todo eso lo dice ahí. Entonces, si alguno tiene ese... no, ya se pasaron para allá. Volvamos otra vez al versículo 7. Yo necesito que ustedes hablen para yo estar tranquilo, si en realidad ustedes están entendiendo o yo estoy haciendo otra prédica más. Okay. No, 6, 7, Ya desciframos el código. La tierra, el creyente, beberse la lluvia es guardarla, leerla tantas veces hasta guardarla hasta que queden el guardadas. corazón, ¿verdad? De esa manera produzco, soy Porque estás productivo creyendo. porque estoy creyendo y doy mis diezmos, que es la hierba provechosa, ¿verdad? Y le doy a quien me labra, que en este caso al ministro, que me enseña, me perfecciona, y continúa, recibe bendición de Dios. Exactamente, recibe bendición. La bendición que la vamos a ver más adelante en el versículo 9. Ok. Versículo 9. Viene decodificando Pablo. Eso es. Mira tan bueno esto, el pensamiento, la coherencia de este asunto, porque esto no es un invento, sino esto está sustentado y no es nuevo. Esto viene desde Abraham. La promesa hecha a Abraham y a la descendencia. Y a la descendencia. No es algo, un sueño que tuve un sueño y voy a profetizar, no. Aquí no se está torciendo nada, aquí todo está sustentado con las escrituras, con las epístolas. Está sustentado. Mira, yo le digo algo. Todos ustedes es para que estuvieran económicamente mejor, mucho mejor de lo que están hoy. Pero yo quiero que sigas ahí en el versículo 9 ahora. Pero en cuanto a ustedes, para no hablar de la tierra que no bebe el agua, en cuanto a ustedes, yo estoy persuadido, porque igual que Pablo, de cosas mejores para ustedes que pertenecen a la salvación. Esas cosas mejores, ¿cuáles son? Las finanzas. Las finanzas. Porque no podemos ser creyentes en Dios. Tenemos a un Padre que es Dios y todo el mundo limpio. Y nos da el poder para hacer las riquezas. Nos da el poder para hacer las riquezas. Y como hijos, ¿qué padre no quiere que su hijo lo tenga todo? Pero hay que educar al hijo. Porque si tú le compras de todo al hijo, desde pequeñito, le compras esto. Y allá a los 3 años el pelado tiene el último celular, no iPhone, no, el de Elon Musk. Que eso es una cosa que todavía yo no he entendido, porque no he leído todo lo que contiene un celular de los de Elon. Entonces, se lo compra eso. Y a los pelados a los 15 años ya tiene un BM, vamos a ponerle un BM que es un Lamborghini, tiene el pelado. El pelado se acostumbra a eso. Acuerden la película que yo dije que ustedes vieran, cuando el señor, el padre millonario, se va a morir, llama al hijo y le dice: yo quiero que tú te vayas 30 días sin un peso para una parte que no sea aquí, y que no tengas que utilizar tu nombre para nada. Porque es que nosotros tenemos que aprender también. Y eso que no era un muchacho flojo. Entonces acá Dios nos va a ir dando
pero en la medida que nosotros vamos obedeciendo, vamos cambiando, vamos despojando del viejo hombre. Entonces esto es lo que la gente tiene que ver. Yo aquí tengo que seguir este mensaje. Faltan todavía 998 capítulos de este mensaje. Dime, Víctor. Precisamente por eso Dios pone unos códigos para que sus hijos al cumplirlo, Él los recompense. Mientras que no se cumplan, o si yo no cumplo esos códigos, Él no me va a dar las riquezas, ni me va a dar el poder para hacer las riquezas. Porque sería un mal padre. Un mal padre, correcto, un mal padre. Mal padre que está premiando a los hijos que no hacen su voluntad. Que no hacen voluntad. Hay que cumplir los estatutos, los reglamentos, las leyes, las normas que Él pone, y en esa medida Él lo va recompensando a uno. Y fíjate, y ahora que habla de eso, Él mismo es el que, como somos enseñados en Ezequiel, esparciré agua limpia sobre ustedes y los limpiaré de todas las inmundicias y de los ídolos. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes. Cuando yo ponga mi espíritu dentro de ustedes, yo haré que ustedes anden en mis estatutos. Yo haré que ustedes guarden mis preceptos. Entonces, es algo maravilloso, Víctor, y yo me gozo de verlos a ustedes aquí. Me gozo de verlos a ustedes aquí y que sabemos que no toda la congregación lo va a lograr, sino solamente los que nos empeñemos en decir, oye, yo voy a coger este camino. No nos puso dos caminos, el de la bendición y el de la maldición, el de la vida y el de la muerte, y Él te dice, escoge. 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 Víctor acaba de decir algo de que no nos da, si nosotros no guardamos las palabras de Dios, no nos daría el poder para hacer la riqueza. El poder para hacer la riqueza Dios nos lo da. Lo que no hacemos cuando no guardamos la palabra de Dios es activar ese poder, ¿ya? Pero ya Él nos los dio, ya nos los entregó. Nosotros somos los encargados de descodificar todo el poder está ahí, listo. Él dice, yo les doy el poder para hacer la riqueza. Actívenlo. Pero sí, pero ¿con qué se activa? Con la obediencia. Con la obediencia. Él nos da el poder para hacer la riqueza. Sí, porque Él dijo, no nos da el poder si no guardamos la palabra de Dios en el corazón. O sea, el poder está. Lo que pasa es que obedecer a esa palabra... No, el poder está, pero no lo hemos recibido. Está la promesa. Está la promesa. Está la promesa. Mi mamá me está llamando insistentemente y está solo en el apartamento. Voy a... Sí. Eso es como cuando también Dios ahí nos da el camino de la vida. El camino está ahí, solamente que tengo que encaminarme por ahí. Está el de la muerte. Exacto. Está el de la maldición, el de la bendición, y está el de la maldición. Escoge. Escoge. El de la vida. Exactamente. Entonces, por eso yo aquí no es obligación que la gente traiga nada. Exacto. Ustedes escogen el camino de la estitiquez o el camino de la abundancia. No hay que estar presionando a la gente. Entonces, en el versículo 9, Jorge, quiero que te pongas más. El versículo 9. ¿Qué es lo que yo estamos descifrando lo que es la bendición de Dios, con base al versículo 7. Ahí está el versículo 9. En cuanto a ustedes, amados, estamos persuadidos, dice Pablo, de cosas mejores para ustedes, cosas que pertenecen a la salvación. Es decir, que si Cristo nos salvó en la cruz bueno, del infierno no, porque no hay infierno para nosotros, pero nos salvó, nos limpió los pecados y todo eso. Pero en esta vida lo que está diciendo es, se necesita cosas mejores. Que, dígalo como lo digo yo. Finanzas. Así es, ayer pusiste ejemplo, tú comes, para comer necesitas con qué comprar y preparar tus alimentos, tienes compromiso. Por eso es la hierba provechosa, porque es que yo tengo todas las necesidades que tienen ustedes las tengo yo. Y que Dios no ignora eso. Tanto que nos dice que si buscamos primeramente los asuntos del reino y su justicia, Él va a añadir
todas esas cosas no serán añadidas. Entonces, y él entra en un proceso, porque no es que va a cambiar las cosas así por cambiarlas. Todo, Dios todo tiene la claridad, tiene el propósito, tiene todo en orden. Entonces, ahí donde dice cosas mejores que pertenecen a la salvación. Entonces, ahora te va a hablar un poquito más claro, que es el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra de fe y trabajo de amor. Dios no es injusto. La obra de fe y trabajo de amor que ustedes han mostrado hacia el nombre de Dios. Cuando ustedes muestran eso que acaba de decir ahí, la obra de fe, el trabajo de amor y la obra de fe que ustedes muestran hacia el nombre de Dios, cuando ustedes están mostrando esos dos aspectos que están ahí, la obra de fe y el trabajo de amor, ¿qué es lo que está mostrando? Cuando leo muchas veces la palabra que me es enseñado y produzco hierba provechosa. Y produce hierba provechosa. Entonces dice, Dios no es injusto para olvidar la obra de fe. Lectura, 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 lectura. Y el trabajo de amor que ustedes han mostrado hacia su nombre. ¿Cuándo? Cuando le sirvo al ministro que me enseña, o al labrador, tomando el mismo texto de arriba. Tomando lo mismo. Cuando doy mi hierba provechosa a aquel que me labra. Aquel que te labra, ahí está. Hacia su nombre, habiendo servido. Pastor, pero ahí dice a los santos. ¿Cuántos pastores tienen ustedes? Uno solo. Uno solo. Porque él está hablándole a todos los santos predicadores de la época. No. ¿A quién le está hablando Pablo? Bueno, a los hebreos de la... A los hebreos. Entonces los hebreos estaban regados por todas partes. Okay. Los hebreos estaban regados por todas partes. Entonces tenían sus pastores, tenían sus servidores en cada sitio, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora observen el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. O sea que no todos estaban haciendo eso. No todos estaban solícitos. No todos. Entonces, lo que yo quiero es que de aquí todos se conviertan en ricos, reciban la promesa. Que todos. Ese es mi deseo. Que todos. Amén. Por eso, igual que Pablo dice, pero en cuanto a ustedes, amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. ¿Ah? Repíteme el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de fe y el trabajo de amor que ustedes muestran hacia el nombre de Dios cuando dan su diezmo. O sea, ¿qué parte de eso no entienden? ¿O no les gusta? ¿O no les parece? Porque si aquí todos estuvieran en obediencia, ustedes y el ministerio estuvieran mejor. O sea, hay algo que está pasando. Amén. La lectura, porque es lo que abre el código. Es lo que abre el código, la lectura. La lectura. Entonces, ¿por qué no se hace la lectura? Porque no se está creyendo. No se está creyendo. Si a ti te mandan un tratamiento, te dicen, usted lo primero que tiene que hacer es, al levantarse, se toma un vaso con agua y usted busca un tinto. Usted no está creyendo en lo que el médico le dijo y usted sigue haciendo la vida como le da la gana. Sabemos que el azúcar es mala. ¿Por qué todavía hay gente de aquí que toma gaseosa? Toma Coca-Cola. Toma Pepsi-Cola. ¿Por qué? No se cree. No se cree. Porque hay gente que no lee la síntesis. Entonces, ¿cómo queremos avanzar y apareciendo como cristianos si no hacemos lo que Dios dice? Mira lo que dice Jesús en Mateo, en Juan 13. Ustedes me llaman Señor, me llaman Maestro. Y es verdad, yo soy Señor y Maestro. Yo soy Señor y Maestro. Y he lavado los pies de ustedes.
para que ustedes hagan lo mismo. ¿Por qué no lo hacen? Porque ustedes no hacen, porque no hacen lavamiento de pies. Entonces, los que no están aquí, ¿cómo van a decir? ¿Cómo van a decir que ellos creen que van a ser enriquecidos en todo? Y esa es una parte que cada uno de nosotros tiene que mirar, considerar. Y ya entre ustedes que dicen, estimúlense los unos a los otros a las buenas obras. Usted tiene que decir, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo sigo haciendo mi trabajo. Estoy cobrando por esto. Estoy cobrando. Y yo podía dedicarme a ver televisión, a hacer otra cosa, a pasear, a caminar. Pero yo vengo a hacer las cosas como Dios me enseña. Versículo A. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, que lo del diezmo no es, diste un diezmo y ya. No, eso es constante, constante. Versículo 11. Pero con micrófono, Jorge. Que cada uno muestre la misma solicitud hasta ¿Cuál el es la fin misma solicitud? de dar diezmo y guardar De la hacer palabra. lo que dice el versículo 7 y el versículo 10. Y esto debe hacerlo para plena certeza de la esperanza, de lo que De esa espero, manera es como se puede creer. Es pues la fe, la certeza de lo que de espero, lo que espero. La convicción, de lo que no se ve. aunque no se ve, lo voy a recibir. Que es el ejemplo que da Abraham, que por la fe y la paciencia. Claro, por la fe y la paciencia, Alcanzó. Abraham heredó las promesas. Es que todo está tan clarito que pareciera que de pronto en la mente de la gente se enredara. O hay algo, bueno, yo sé que ese algo, el viejo hombre está allí, impidiendo. El sucio del corazón está allí impidiendo. La naturaleza satánica impidiendo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que, no, yo voy a vencer. Exactamente, está explicado. Hoy lo vemos un poco más claro, por lo menos yo, pero finalmente son códigos que están secretos para Por muchos. eso, porque yo estoy haciendo mi trabajo. Si yo no viniera hoy, ustedes estuvieran haciendo cualquier otra cosa. Ya. Sí, y fíjate, Yo me esmero en hacer mi trabajo porque yo sí anhelo vivir esos días en bienestar y esos años en dicha. amén, y esto lo hemos hablado muchas veces, si aquí con cierta dificultad se logra entender esto o hay disposición, que se deja para otros lugares, otras personas. Entonces Que nosotros, la Jorge, responsabilidad nuestra es mayor. claro, porque es que nosotros esto que ustedes están aprendiendo tienen que enseñarlo para que puedan ser la teofanía de Dios. Y aquí entre ustedes mismos, hermano, ¿qué le pasa? Y por lo menos para que usted oiga que dice la persona, no, ¿tú crees que por Dios no conoce mi corazón? Claro que lo conoce y te manda que lo lave y no lo lava. Consideremos cada una de estas cosas. O sea, yo quiero verlos a ustedes donde deben estar, hasta donde Dios nos ha ido enseñando. Amén. Eso continúa. El 12. Y todo esto de que muestren la misma solicitud es para que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la A fe, todos a quienes le está hablando, a todos los que le está hablando, a fin de que ustedes no se hagan perezosos, sino que ustedes sean imitadores de aquellos que por la fe y la perseverancia en hacer lo que tienen que hacer. Cuando a Abraham le dijeron, de cierto te bendeciré con abundancia. Abraham, ¿qué hacía todos los días? Dios me va a bendecir con abundancia. Dios me va a bendecir con abundancia. Y yo pregunto, cuando usted va en un transporte público o va conduciendo, ¿qué piensa? Cuando usted se está bañando, ¿en qué piensa?
cuando está masticando en qué piensa. Eso tenemos que mirar nosotros. O en realidad, ausencia de fe. O vamos a conformarnos con que nos congregamos y pensamos que el congregarnos ya conseguimos la salvación financiera. Que es suficiente. O que no, ya solucionamos la situación financiera. Pero fíjate que tú ayer dijiste que nuestra finanza o la situación financiera de cada uno de nosotros depende de la fe, porque esto es de fe. Que por eso les dije ayer, cuando hablamos de finanzas, hablamos de dinero, hablamos de riquezas, de fe, es un asunto de fe. Incluso la gente que nació en la miseria, le cuesta trabajo, porque por experiencia ellos están acostumbrados a vivir así. Y cuando se ganan buen billete, se lo gastan lo más rápido posible. ¿Quiénes son los que compran más maricadas ahora en diciembre? Los pobres. Los pobres comprando instalaciones para poner lucecitas y para poner y arbolitos y lucecitas y la ropa nueva y todo. Y hacen hasta lo imposible, porque hay que tener ropa nueva. Porque eso es una influencia tradicional. Y las tradiciones y la genética es una de las armas poderosas de Satanás. Las tradiciones esclavizan. Entonces, yo les digo una cosa, ustedes ya no son bebés. En cuanto a conocimiento, ustedes no son bebés, ni son niños. Actúan como niños, otra cosa. Ya no, ustedes deben estar pendientes. Y voy a enriquecerme y yo quiero vivir esos días en bienestar y esos años en dicha. Todo lo que haga lo haré de corazón como para mi Señor. Pero si se queda en el rezo, ni siquiera en oración, se queda en el rezo, ¿no? Ya oré. Todo lo que haga en este día lo haré de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es que todo lo que tú vas a hacer, todo lo que tú vas a hacer, si vas a hacer algo para el pastor, para tu papá, para tu hermano, hazlo de corazón como si fuera para el Señor. ¿Qué dijo Jesús cuando ustedes le quitan el hambre a uno de estos? A mí me lo están haciendo. Los que trabajan en una empresa, lo que hagan allá, háganlo como para el Señor. Háganlo como para el Señor. No, pero es que ese viejo mala clase. Hey, tú tanto hacer las cosas para ese señor mala clase, hacerlo como si fuera para el Señor Jesucristo. Va a llegar el tiempo, como le pasó a José. Yo me vi la película ayer. Y algo que yo sabía, yo lo aprendí en el Instituto Bíblico y a mí me fascinaba eso. De tanto que tú, como Dios te está enseñando, hey, es mala clase, pero lo que Él te manda a hacer, hazlo como si fuera para mí. Va a llegar un momento que por tú hacerlo, tú vas a brillar. Y va a llegar el momento que ese brillo tuyo lo va a ver el Señor. Dice, pero sí, mientras este tipo está aquí, el negocio está caminando bien. El día que tú le digas, vea que yo me voy, no te vayas, yo te aumento. Porque a pesar de que ese es un incrédulo, se da cuenta que Dios está contigo. Qué bueno. Como pasó con José. A José, la vieja esa alborotada, que la esposa de Potifar, alborotada, y el tipo en la novela dice algo más normal, dice, yo me tengo que aguantar porque
Y la mujer acariciándolo y él bañándose. Entonces él tenía que sentir la caricia de la mujer. Entonces él decía, pero yo no puedo hacerlo. No puedo ofender a Dios. Y eso me gustó. No puedo ofender a Dios. No puedo ofender a Dios. Y eso le costó que la vieja le levantó una calumnia. Y llegó José. En la película me gusta cómo lo muestra. Llegó José y le habló desde que su padre caminaba con ellos y lo que pasó en la vida de ellos. Y los hijos de Jacob eran cositas serias, ¿viste? Eso peleaban el uno con el otro. Mira, tanto que cogieron a José y lo primero lo tiraron en un pozo. Y querían matarlo. Se pasaron la noche viendo cómo se deshacían de él. Planeando cómo lo mataban. Entonces todo eso se lo cuenta él a Faraón. No, a Faraón no, a Potifar. Todo eso se lo cuenta a Potifar. Y entonces Potifar, y me gustó porque cuando él le cuenta todo, hasta la forma cuando llegó allá que se lo vendieron a Potifar. Entonces él dice, yo te creo lo que tú me estás diciendo. Yo te creo. Entonces llama a la gente que él tenía ahí, lo reunió y llama a la mujer y le dice, sí, tú eres culpable. En algo falló porque él salió corriendo cuando vio que la mujer entró y él estaba en cuero, salga corriendo. Pero, ¿quién lo hace en ese momento? Él trató de convencerla, pero le dice, pero no merecen la muerte. Y la mujer esperaba. La mujer ya lo había sentenciado para muerte. Estaba ardida. Y en la misma cárcel, José comenzó a prosperar. En la misma cárcel. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar nosotros. Hagamos todas las cosas de corazón como para el Señor. A mí a veces me dan ganas de decir, no voy a hacer más nada de esto, de comunión ni nada. Pero digo, pero es que tengo que hacerlo. Ofendo a Dios. Tengo que hacerlo. Mi viejo hombre también se rebeldiza, dice. Esta gente que se cree. Entonces, pero yo digo, yo tengo que hacer mi trabajo. Por la fe y la paciencia, como el ejemplo que nos da Abraham. Vamos en Hebreos 6:12 precisamente, que no se hagan perezosos, sino imitadores. Lectores de la palabra, lean. Ahí está la clave, por cuanto al guardar la palabra, estoy guardando fe, y es lo que... Está limpiando el corazón. Sí, voy extrayendo la fe que contiene esa palabra y puedo mantenerme siendo imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Es que, ¿qué hacemos nosotros aquí? Esperando las promesas. Pero mientras llega la promesa, tenemos que estar en ese proceso de limpieza. Tenemos que estar en ese proceso de agradar a Dios. Proceso. La lectura. Todo lo que hagas, hazlo de corazón. Como para el Señor, no para los hombres. Sabiendo que es del Señor, no de los hombres, que recibirás la recompensa de la herencia. Porque a Cristo, tu Señor, mi Señor, yo le sirvo. Por eso yo, mi oración constante es llegar hasta allá. Por lo menos vivir esos días en bienestar y esos años en dicha. Amén. ¿Qué más? Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia le dan las promesas.
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo Dios jurar por otro mayor, Dios juró por sí mismo. Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia. Te lo juro por mí mismo. Y Abraham, habiendo Esperado con paciencia. con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Alcanzó la promesa. Y esto de esperar con paciencia, tú nos enseñabas el ejercicio que él permanecía pensando y hablando estas mismas palabras. Dios me va a bendecir con abundancia. ¿Cómo tú sabes que tú estás esperando la promesa? Que tú digas, yo estoy leyendo, dedico tiempo para la oración, dedico tiempo para la meditación, voy a la comunión y a todo el que le pueda hablar de esto le hablo. Perseverar, eso es lo que es esperando Escribo, con paciencia. escribo. Y cuando escribo me estoy también preparando, capacitando, porque estoy escribiendo y estoy leyendo, o si ya yo lo tengo en el corazón, no tengo que leer. Mira, ni si ustedes no supieran leer, fuera un problema. Porque no sabe leer, pero el solo hecho de hacer lo que Dios dice, vas a lograr aprendiendo a leer. ¿Ustedes creen que es fácil caminar sobre las aguas? ¿Es fácil? No. No es No fácil. es fácil. Cuando tú intentas caminar por el agua, no te hundes. Sí. Ah, bueno, y Jesús no caminó sobre las aguas. ¿Por qué caminó sobre las aguas? Porque pudo vencer incluso las leyes. Pudo vencer algunas leyes. Es cuando vemos las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. No caminar por las aguas, pues eso no va a ser, no nos va a dar nada, pero que nosotros realmente podamos llegar a donde Él nos ha dicho que debemos llegar. Hacer el bien a los demás. Sin plata, ¿cómo vamos nosotros a darle al que no tiene? Nosotros en el mes de diciembre, ¿se acuerdan, Jorge, que una vez en diciembre recogimos ropa y la repartimos por allá por Buenavista? Salíamos por la noche a entregar la ropa, los juguetes. La ropa, juguetes y todo eso. Previo a eso, le enseñábamos algo a las personas a quien se iban a favorecer. Todavía cuando yo llego a la Olímpica esa me dicen, pastor. Pero hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo. Aquí hablamos de que el 24 íbamos de pronto a los niños que cantaran y todo, pero además nosotros tenemos que establecer prioridades. Fíjense, se logró pasar el escritorio ese para acá. Ustedes están mejores. Sí. Están mejores. Los que se sentaron allá. Y los que se durmieron allá. Y los que pelearon allá. Pero no incomodaron, hubo pelea. Allá atrás yo veo todo, pero ¿para qué voy yo a...? Me interesa la gente que está pendiente. Mira, los dos muchachos, músicos, que por primera vez me escucharon, quedaron satisfechos. De Mauricio. Esa guitarra eléctrica. Guitarra eléctrica. Sí. Porque es que esto no lo escuchan. Esto no lo escuchan. Víctor, que estuvo en el americano, tú que estuviste allá, te dijeran que cuando que dieras hasta que te ardiera. Rafael que visitó, Rafael era como un apóstol nunca había escuchado de la piedad, ni misterio de la piedad, ni ejercicio para la piedad, ni doctrina que es conforme a la piedad. Pastor, el misterio, la doctrina también está codificado. El ejercicio también son 7 códigos que hay ahí. No es código porque está claro, yo se los he dado claro. Pero sí es algo que
¿Cómo hice yo para reunir eso? No sé. No sé. O sea, ahora nosotros, vamos a decirlo, lo tenemos descodificado, pero eso sí está codificado. Porque dice que la piedad es un misterio. Sí, no, está codificado en el sentido de que no hay una parte donde diga número 1 esto, número 2 esto, sino que Dios me mostró, yo busqué aquí, aquí y acá. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿cómo usted encontró eso? Entonces, busca ahí Corintios, la cita que se me borró a mí, ¿no? Donde habla de la sabiduría, la revelación. Corintios 2:9. Sí. Ahí está. Mira lo que dice Pablo, como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Nadie se ha imaginado esto. Son las cosas Que Dios Ha ¿para preparado quién? para los que le aman. Ama al Señor uno que no se ejercita para la piedad. No. Él lo prepara para los que le aman. Está preparado para los que le aman. Son las cosas que Dios ha preparado para que le aman. Vete para el versículo 10. Pero Dios Nos las reveló a nosotros. Nosotros no somos los que estamos aquí. Nosotros los que hacemos lo que Dios dice. En este caso Pablo. Nos las reveló a nosotros. ¿Por dónde? Por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no se está formando en ti, ¿de dónde vas a sacar revelación? ¿De dónde vas a sacar revelación? Si la revelación es por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el ejemplo lo pone con nosotros, nuestro Espíritu. Él sabe todo lo que hemos hecho, bueno, regular o malo. El Espíritu de Dios lo sabe todo. Si nosotros comenzamos a permitir que el Espíritu de Dios se vaya formando en nosotros, recibimos sabiduría, recibimos revelación. ¿Entendemos las cosas? En la medida que usted se vaya ejercitando para la piedad, usted va a ir recibiendo luz a su entendimiento. La lectura constante, que es una obediencia a uno de los mandamientos de la doctrina o del ejercicio para la piedad, es algo que los va a ayudar a ustedes y van a encontrar fácil. Ya cuando yo les esté hablando, ya usted está entendiendo. Así como el único que sabe las cosas de Dios es el Espíritu, y de nosotros es nuestro Espíritu, el que sostiene este cuerpo, Él sabe todo lo que hemos hecho nosotros. El Espíritu de Dios sabe hasta lo más profundo de Dios. En Dios no vamos a encontrar nada malo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Si queremos conocer las cosas de Dios, necesitamos que el Espíritu de Dios se vaya formando en nosotros. El versículo 12, ¿qué dice? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Lo que Dios nos ha concedido. Las cosas que Dios nos ha concedido. O sea que ya está concedida. La riqueza para nosotros ya Dios lo ha concedido. Pero si no se sabe. ¿Algo más?
¿Algo más?